Hello chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor, pero sobre todo estén preparados para adentrarnos en una nueva historia este fin de semana que tenía que ser, por supuesto, en el único y original Ate de Pisa y Corre. ¿Qué te parece si nos adentramos en el tema de este fin de semana, que es episodio 1? En esta semana estaremos viendo lo que es la clasificación de frecuencias y tipos de gráficos. Bienvenidos. ¿Qué tal chicos? Continuando con el tema de la semana, podemos ver en pantalla que estaremos hablando acerca de las frecuencias estadísticas. En la pantalla podemos ver cómo se clasifican dichas frecuencias. Podemos ver en el número 1 la frecuencia absoluta, que la frecuencia absoluta la podemos denotar con las letras F, I, ambas en minúscula. Después tenemos la frecuencia relativa simple, que se denota con las letras H, I, en minúsculas también. Frecuencia relativa porcentual, solamente le agregamos a la anterior el símbolo de porcentaje. Frecuencia acumulada, nos podemos dar cuenta que es la primera, pero en este caso, cuando estamos hablando de las acumuladas, cambiarán a mayúsculas. En el caso de la siguiente es la frecuencia relativa acumulada, HI, en este caso la H mayúscula. Tenemos también la frecuencia relativa acumulada porcentual, de igual manera será la HI con mayúscula, pero agregando el símbolo de porcentaje. Este es el más esperado porque es con el que vamos a trabajar nosotros durante todo el semestre, que es el famoso histograma. Si ustedes observan, el histograma es muy parecido al gráfico anterior, simplemente las barras, aquí en este caso, están pegadas unas con otras. En el caso anterior, las barras no estaban pegadas, estaban separadas, había un espacio y el mismo entre cada una de ellas. En este caso del histograma no. También podemos ver nosotros ahí que hay una línea, esa línea se le llama polígono de frecuencia y esa se saca cuando nosotros obtenemos lo que es la marca de clase. Pero gráficamente, para efectos de ubicarla en la gráfica, lo que hacemos es ubicar el punto medio de cada una de nuestras barritas y posteriormente hacemos la unión de la misma. ¿Para qué me sirve a mí un polígono de frecuencia? Pues me ayuda mucho a ver el comportamiento y también como que ver las tendencias hacia dónde se están cargando mis datos. Es un complemento del histograma. Muy bien, ahora veamos un ejemplo de cómo nosotros podemos obtener las diferentes frecuencias y cómo vamos a ir armando una tabla con la cual nosotros al final podremos transformarla de manera visual, es decir, con nuestro histograma. Muy bien, en este caso nos están hablando de la frecuencia absoluta, la FI minúscula, y nos dicen que es el número de veces que se repite el valor de la variable XY, es decir, cuánto tengo de cierto elemento. Y aquí en el ejemplo nos dicen, sean las notas de 10 alumnos en una prueba pretest, siendo XY, es decir, los resultados 12, 11, 10, 12, 13, 12, 10, 13, 12 y 13, como ustedes observarán, son 10 datos porque son 10 alumnos, pero hay resultados que se repiten. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahorita nosotros en nuestra tabla de frecuencias. Si ustedes observan aquí en la tabla, de manera inicial, en nuestra primera columna tenemos lo que es el XY, solo que en el XY anotaremos los datos sin repetir. Si nosotros analizamos nuestros 10 datos, nos podremos dar cuenta que tenemos el 10, el 11, el 12 y el 13 solamente. Ya que definimos nosotros cuáles son los datos sin repetir y los acomodamos de manera vertical en nuestra tabla y en la columna XY, procedemos a contar cuántos datos hay de cada uno de los que determinamos en la columna de XY. En este caso, observamos que el primer dato es 10 y nos vamos a observar nuestra lista y podemos darnos cuenta que de 10 hay solamente 2 datos, es decir, que hay 2 alumnos que obtuvieron un resultado de 10. En el caso del segundo dato es un 11 y la frecuencia absoluta es de 1, es decir, que solamente un alumno obtuvo ese 11 de puntos o de aciertos.
En el caso del tercer dato es el 12 y 4 personas, 4 alumnos obtuvieron esos 12 puntos. Y por último el 13, que la frecuencia absoluta nos dio de 3, es decir, que hay 3 alumnos que obtuvieron dicho resultado. Si nosotros al final sumamos la columna de las FI minúsculas, nos podremos dar cuenta que obtuvimos un resultado de 10. Esto es una manera de comprobación. Si yo al momento de sumar mi FI minúscula no me da 10 y yo leo la redacción y me dice que son 10, entonces tengo que regresar a contar los datos y observar, analizar y rectificar, si fuera el caso, de si yo tomé en cuenta todos los XY, es decir, todos mis datos sin repetir, y posteriormente darme cuenta si yo hice un conteo correcto de cada uno de ellos. Muy bien, ahora tenemos lo que es la frecuencia relativa simple, es decir, la HI minúscula. En este caso, la HI es el cociente de la frecuencia absoluta, es decir, de la FI, entre el total de datos, es decir, la N. Así que HI minúscula será igual a nuestra frecuencia absoluta, es decir, FI entre N, es decir, entre el número total de datos. Ya sabemos que estamos trabajando con un ejemplo en donde nosotros tenemos las notas de 10 alumnos, en donde se les hizo una prueba, un examen, y en XY son los resultados que obtuvo cada uno de ellos. Recordemos que nosotros ya tenemos un avance, llevamos las primeras 2 columnas, ya definimos el XY, que son los datos sin repetir, el FI, que es nuestra frecuencia absoluta y es el número de veces que se repite cada uno de los datos. Abajo comprobamos al momento de sumar la columna de la FI minúscula que efectivamente eran 10 datos que corresponden a los 10 alumnos que hicieron esa prueba. Y ahora nos iremos con la tercera columna para calcular el HI o nuestra frecuencia relativa simple. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está la fórmula en pantalla, HI es igual a FI entre N. Quiere decir que nosotros estaremos dividiendo cada una de nuestras frecuencias absolutas entre el número total de datos. Es decir, en el caso de nuestra primera FI, que es 2, lo vamos a dividir entre 10, es decir, 2 décimos, que es lo mismo que el punto 2 que nosotros podemos observar en nuestra tercera columna. Nos vamos a la segunda FI, que es un 1, 1 entre el número total de datos, que es 10, es decir, un décimo, es lo mismo que el punto 1. Después tenemos en el tercer dato de las FI el 4, 4 entre 10, es decir, 4 décimos, es lo mismo que punto 4, y nuestro último FI, que es 3, 3 entre 10, es decir, 3 décimos, es igual a punto 3. Si ustedes observan, prácticamente HI, nuestra frecuencia relativa simple, es la división de la FI entre el número total de datos y corresponde a la expresión en decimal de dicha operación. Muy bien, vamos a ver lo que es la frecuencia relativa porcentual. Solamente voy a hacer una aclaración. En el caso de la columna anterior, que es la HI, nosotros tenemos que hacer también la comprobación, que es sumar todos los decimales que obtuvimos y al final nos debe dar el 1. Si no nos da el 1, puedes tener todavía el punto 999, y ya no el punto 9 porque estaríamos alejados, es decir, equivaldría al 90%, entonces estaríamos hablando de un 10% de error. Solamente podemos bajarnos hasta el punto 99, que lo ideal es obtener el punto 9999, es decir, 4 9 después del punto, y entonces estaríamos hablando de que nuestros datos y nuestras operaciones están correctos. Ahora sí, pasemos a lo que es la frecuencia relativa porcentual, que no es más que la representación en porcentaje de nuestra HI anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí está la fórmula, nos dice que es el producto de la frecuencia absoluta, es decir, de la FI por el 100% entre el total de datos, pero una forma más sencilla y práctica es simplemente multiplicar nuestras HI por 100, es decir, nuestra primera HI es un punto 2, si ese punto 2 lo multiplicamos por 100 nos va a dar ese 20%. Y así sucesivamente, punto 1 por 100, punto 4 por 100, punto 3 por 100, y de ahí obtenemos ese 20, 10, 40 y 30. Si nosotros sumamos 20 más 10 más 40 más 30, nos daremos cuenta que de ahí viene ese 100% que vemos al final. Si se puede alcanzar a ver,
prácticamente es como si yo hubiera multiplicado el 1 que está en la columna de las HI por 100, pues me da ese 100%. De igual manera, como que mi punto de referencia para yo saber si las operaciones y los datos como los he ido acomodando están correctos, es precisamente obteniendo ese 1 o ese 100, o de alguna otra manera, porque va a haber variaciones dependiendo de la cantidad de datos y de las cantidades que haya de cada uno, pues nos puede dar el 99.99 o el .9999. Hola, ¿qué tal? Bueno, continuando con las frecuencias, en esta ocasión tenemos lo que es la frecuencia acumulada y como pueden ver ustedes ahí en el paréntesis ya estamos trabajando con las mayúsculas. Entonces quiere decir cuando hablamos de acumulación que vamos a ir sumando. Pero muy bien, vámonos por partes y vamos a ir descifrando esto poco a poco. En este caso, bueno, la frecuencia acumulada es la suma de todas las frecuencias absolutas anteriores a ella. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la FI mayúscula va a ser igual a que nosotros sumemos las FI minúsculas, la 1 más la 2 más la 3 hasta llegar al número total de frecuencias que nosotros tengamos en nuestra segunda columna. Recuerden que venimos trabajando con un ejemplo en donde a nosotros nos dieron las notas de 10 alumnos que realizaron una prueba y la XY viene siendo las respuestas o los resultados que obtuvieron cada uno de ellos. Recordemos que ya llevamos nosotros analizado o definido las columnas de la XY, que son los datos sin repetirse, las frecuencias, que es el número de veces que se repite cada una de las XY, la HI, que lo obtuvimos de dividir cada una de las frecuencias entre el número total de datos, y la HI porcentual, de manera más sencilla y práctica, era simplemente multiplicar la columna anterior, es decir, la HI por 100, y así entonces nosotros íbamos obteniendo ese porcentaje. Ahora bien, tenemos que recordar que la suma de las FI minúsculas me deben de dar el total de datos. En este caso, en el ejemplo podemos ver que nos habla de 10 alumnos, por lo tanto, la suma de la frecuencia nos debe de dar ese 10, que lo podemos ver en el recuadro de la parte de abajo. Las HI, la suma de ellas, HI minúsculas, nos debe de dar un 1, y en las HI porcentual minúscula nos debe de dar el 100%. Ahora bien, tomando o retomando lo que es la FI mayúscula y ya habiendo leído bien, visto lo que es la frecuencia acumulada, que es la suma de nuestras FIs, pues lo que hacemos primero es anotar nuestra primera FI minúscula. Si ustedes observan, podemos ver que tenemos nuestra primera FI, que es el 2, y de ahí lo vemos que lo anotamos nosotros en la primera columna o en el primer recuadro de nuestras FI mayúsculas. Tomamos nosotros este 2 y lo anotamos en nuestro primer recuadro de las FI mayúsculas. Y de ahí lo que vamos a hacer es sumar. ¿Cómo? Si se fijan, este 2 se suma con este 1 y 2 más 1 nos da el 3 que tenemos aquí, y después nosotros este 3 lo vamos a sumar con el 4 que está aquí y nos va a dar precisamente ese 7 que vemos en pantalla, y después a ese 7 le vamos a sumar por último el 3, que es el último dato de las FI minúscula que tenemos, y ese 7 más ese 3 que estamos sumando nos va a dar finalmente el 10 que tenemos aquí. Y si ustedes observan, ese 10 precisamente es el mismo que está como sumatoria, ¿verdad?, de nuestras FI minúsculas. Hola, ¿qué tal? Bueno, continuamos con lo que son las frecuencias acumuladas, y en este caso vamos a trabajar con la frecuencia relativa acumulada, que es la HI mayúscula. Se irán dando cuenta que realmente nosotros nos vamos a ayudar de las que ya tenemos, de las primeras columnas, de la FI minúscula, HI minúscula y HI porcentual minúscula. Realmente ya las acumuladas es hacer prácticamente lo que hicimos anteriormente con la FI mayúscula, que es ir sumando las que ya tenemos. En este caso le toca a la columna de las HI minúsculas
irlas acumulando para entonces poder tener nuestra columna de HI mayúsculas. Muy bien, entonces empecemos y vamos a aplicar exactamente lo mismo. Tomamos nuestro primer dato de nuestra columna de HI minúscula, que es el punto 2, y lo vamos a anotar como primer dato en nuestra columna de la HI mayúscula. Y entonces procedemos a hacer la suma de nuestros datos en la columna de las HI mayúscula. Entonces vamos a sumar ese punto 2 con el siguiente dato de la columna de las HI minúsculas, que en este caso sería el punto 1. Y el punto 2 más punto 1 nos va a dar como resultado el punto 3. Ese punto 3 nuevamente lo vamos ahora a sumar con el siguiente dato de la HI minúscula, que es punto 4, y de ahí obtenemos el punto 7 que vemos en pantalla. Y finalmente nosotros sumamos ese punto 7 con el último dato que tenemos de las HI minúsculas, que es punto 3, y podemos darnos cuenta que nosotros vamos a obtener finalmente este 1. Y podemos corroborar que este 1 es precisamente el mismo que tenemos al final de la sumatoria de la columna de las HI minúsculas. ¿Qué tal? Muy bien, pues estamos viendo la última de las frecuencias acumuladas, que en este caso pues sería la frecuencia relativa acumulada porcentual. Y aquí tenemos dos maneras de resolverla. Nada diferente de lo que venimos trabajando. Sería exactamente lo mismo tomar nuestra primera HI porcentual, que en este caso pues sería el 20%, anotarlo como primer dato de nuestra columna HI mayúscula porcentual y ir haciendo las sumatorias, ¿verdad? Que ya hemos ido trabajando con FI y con HI. O también otra manera que yo creo que sería más fácil o más práctica sería el que nosotros multiplicáramos la columna de las HI mayúsculas por 100. Si nosotros multiplicamos 0.2 por 100 nos va a dar el 20%, si multiplicamos el 0.3 por 100 nos va a dar el 30% y así sucesivamente hasta llegar al 100%, el cual nosotros nos daremos cuenta que es exactamente el mismo de aquí. Si nosotros vemos que al momento de llegar a esa sumatoria final no es la misma, tendríamos que regresarnos hasta nuestra primera columna y verificar que efectivamente las HI sean todos los datos que nos hayan dado a nosotros en un inicio del problema y que las frecuencias que hayamos contabilizado estén correctas. ¿Qué te pareció el tema? Espero que haya sido un tema muy sencillo de comprender, pero sobre todo de mucha utilidad. No olvides que la próxima semana estaremos avanzando en este mundo maravilloso de los números, así que espero que puedas acompañarnos este fin y todos los fines, por supuesto. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que así puedas compartir con nosotros tus comentarios, que son muy valiosos para mejorar estos videos que hacemos con mucho cariño para ti. Déjanos tu like porque nos sirve bastante con el algoritmo y por supuesto siéntete en la libertad de compartir. ¿Para qué? Para que nuestra maravillosa comunidad crezca cada día más y seamos muchos los que querramos aprender algo nuevo. Nos vemos hasta la próxima.